Entonces, Sandrita, buenas tardes, buenos días. Hechos 3 y vamos a leer del 1 al 10. Amén. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Ay, Lillo. Si te tuviera cerca te daba un plan de clasecillas. Pero si usted es perfecto es imposible cometer errores. Mi perfección no es mi perfección. Mi perfección es Cristo. No que yo sea perfecto. En Cristo soy perfecto. Y no porque yo lo piense o yo lo diga, sino porque lo dice la palabra. Lillo. Lo dice la palabra. Hebreos 10:14. ¿Amén? Entonces, vamos a leer el comentario. Los evangelios y hechos revelan... Además, Lillo, si quieres venir y ofender o traer una ofensa en un sitio serio y santo donde estamos trabajando, examina tu actitud. ¿Vale, Lillo? Gracias. Los evangelios y hechos revelan que Pedro y Juan estaban asociados de cerca, según Lucas 5:10, eran socios en el negocio de la pesca antes de su llamado como discípulos. Como el hermano de Juan, Jacobo, componían el círculo íntimo de los 12. El tiempo imperfecto del verbo traducido subían sugieren que ellos solían ir con frecuencia al templo. La hora novena, la de la oración, sería las 3 de la tarde, según el cálculo judío que contaba las horas desde el amanecer. En su camino al templo, los dos apóstoles encontraron a cierto hombre cojo de nacimiento. Su caso no tenía esperanza. Su aflicción era una que los médicos de su época no podían curar. El tiempo imperfecto del verbo traducido ponían, junto con la frase cada día, indican que era su diaria rutina mendigar en ese sitio. La puerta del templo, que se llama La Hermosa, era el lugar perfecto para que pidiesen limosna a los que entraban en el templo. Los mendigos en Palestina escogían 3 ubicaciones: la casa de los ricos, caminos principales y el templo. De los 3, el templo era el mejor sitio. No solo que multitudes se aglomeraban allí todos los días, sino que también llegaban para impresionar a Dios con su piedad. El cojo estaba colocado estratégicamente junto a la puerta para el máximo efecto, y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Él esperaba piedad en forma de dinero, sin darse cuenta de que estaba a punto de recibir la mayor misericordia de curación y salvación. En respuesta a los lamentos del mendigo pidiendo limosna, Pedro y Juan fijaron en él los ojos. La palabra es atenizo, fijando en él los ojos. Es la misma palabra usada en Primera de Hechos 10 para describir la intensa mirada de los apóstoles al Señor que ascendía.
Igual que todas las obras de Dios, este milagro se basó en la voluntad soberana de Dios. El pordiosero tenía pocos motivos para creer en Jesucristo. Jesús no le había cambiado la situación y además lo habían ejecutado por blasfemo. Por tanto, para el hombre debió haber sido desconcertante que Pedro usara el nombre del Señor. En el nombre de significa en virtud del carácter, la autoridad y el poder de Cristo. La confusión del mendigo no duró mucho. Tomándole por la mano derecha, Pedro le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. El verdadero don de santidad, en contraste con las supuestas santidades de hoy, resultó en cura instantánea. La curación de nuestro Señor fueron instantáneas. No siguieron un proceso gradual. La Biblia no conoce nada de curaciones progresivas. Al pordiosero ni siquiera se le tuvo que enseñar a caminar. Recibió su coordinación y equilibrio al instante. Pedro no tuvo que encargarse de tomar de la mano al mendigo para hacerlo pasar. Tan pronto como sintió que las fuerzas le surgían por pies y tobillos, saltando se puso en pie y anduvo. Sus síntomas habían desaparecido por completo. Pedro y Juan no tuvieron que apoyarlo mientras cojeaba. Al contrario, el hombre entró con ellos en el templo, andando y saltando. El gozo y la emoción que experimentaba no tenía límites. Solo andar no le bastó, también debía saltar. Igual que un niño con un juguete nuevo no puede resistir el uso de la capacidad recién adquirida. Hubo 3 consecuencias de la milagrosa curación del mendigo cojo. La primera fue gozo para el pordiosero mismo, el que expresó alabando a Dios. El tranquilo y ceremonioso ritual sacrificio de las tardes fue repentinamente desgarrado por los fuertes gritos de alegría y alabanza del hombre. El deseo de Dios que todos sus hijos experimenten gozo. Jesús declaró: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Una segunda consecuencia fue alabar y adoración hacia Dios. La simple participación en un culto religioso no garantiza en sí verdadera adoración. Tal vez la adoración más genuina a Dios llevada a cabo ese día en el templo fue la alabanza del pordiosero. Tercera, el milagro fue un testimonio para el pueblo. El arrebato de alabanza del mendigo causó conmoción y asombro por parte de la multitud. Todo el pueblo allí en el templo le vio andar y alabar a Dios. El suyo fue un testimonio muy público. Al reconocer que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo de la Hermosa, las multitudes se llenaron de asombro, espanto por lo que les había sucedido. Dios diseñó milagros que actuaran como señales para atraer la atención y señalar al pueblo hacia la verdad divina. Esta curación hizo ambas cosas. Sin duda atrajo la atención del gentío, que atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, y si hubiera recordado su Antiguo Testamento, habría sabido que las curaciones debían marcar el inicio de los tiempos mesiánicos. Isaías comentó de esta época: entonces el cojo saltará como un ciervo. Isaías 35:6. Igual que en el primer sermón de Pedro, el día de Pentecostés, Dios proveyó la introducción asombrosa. Igual que el primer sermón de Pedro, el día de Pentecostés, Dios proveyó la introducción. Asombrada de la milagrosa curación del cojo, una enorme multitud se reunió en el pórtico que se llama de Salomón, el porche que rodea el atrio de los gentiles, el mismo sitio donde Jesús había pronunciado el discurso sobre el buen pastor de Juan 10:23.
El hombre que había recibido sanidad permaneció con los apóstoles, teniendo asido a Pedro y a Juan. Él era prueba viva de que había ocurrido un milagro. El escenario era propio para que Pedro predicara de Cristo. Voy a encender la luz, que la tenía apagada y no estaba viendo bien. Bueno, solo la parte del milagro, ¿vale? Luego vamos a ver, el próximo lunes que seguimos, pues vamos a ver toda la consecuencia que trajo ese milagro. Las cosas no suceden por capricho. Las cosas suceden, bendiciones, las cosas suceden porque Dios tiene un plan. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces uno piensa que nosotros, los seres humanos, somos los que hacemos las cosas y los que hacemos los planes. Y en realidad el que hace los planes es Dios y nosotros simplemente caminamos por sus planes. Claro, hay personas que caminan por sus planes y hay otras personas que caminan por sus propios planes, no por los planes de Dios. Independientemente, aunque esas personas crean en Dios y crean que están salvos, ¿no? Pero que en un momento dado, pues bueno, pues intentan a través de su razonamiento, de su sabiduría y de las voces que en un momento dado escuchan, ¿verdad? Pues hacer las cosas según ellos creen. Hay una mala, eso es una mala y lo estamos dando los viernes y mañana lo vamos a poder seguir viendo, ¿verdad? Con el tema de los carismáticos. Desde que en un momento dado el ministerio del Espíritu Santo vino, después de un montón de años resulta que vino el Espíritu Santo, ¿verdad? A traer a la iglesia un movimiento que revolucionó totalmente la iglesia. Lo que hizo es desordenar totalmente la iglesia. ¿Por qué? Porque ese que claramente fue de Satanás, no fue, y me atrevo a decirlo, porque ha traído mucho desorden, ha traído mucho caos, ha traído muchas doctrinas falsas, ha traído mucha falsa conversión que produce un caos en la iglesia, ¿no? Y es normal que la gente cuando diga, ¿esa es la iglesia? Oh, porque ven cosas que en realidad no es iglesia, en realidad es humanidad. Está metido el humanismo, está metido un montón de cosas, ¿no? Que estamos examinando los viernes. Pero ese movimiento del Espíritu Santo trajo algo muy malo, es que el Espíritu Santo nos puede hablar fuera de la Biblia. El Espíritu Santo está en nosotros y Él nos dice cosas y nos inspira. Ahí están las profecías y ahí está pues todo lo que en un momento dado los hombres deciden, ¿no? Ay, en el nombre... Lo que un poco hizo Pedro, que en realidad yo creo que estaba ahí puesto un poco para que viéramos, ¿no? Cómo actúa el hombre sin el Espíritu Santo. Porque Pedro, cuando decide echar a suertes cuál era el sustituto de Judas, no tenía el Espíritu Santo. Ahora ora a Dios y entonces ese orar a Dios es una justificación de que lo que voy a hacer ha venido inspirado por Dios porque simplemente oro a Dios. ¿Cuántas veces has orado a Dios y luego has cometido errores que te has dado cuenta, ¿no? Y que no tiene nada que ver Dios. ¿Por qué? Porque sí, nuestro interés es que Dios haga las cosas, pero también hay un proceso que nuestro corazón nos lleva, que nuestro interés es que hacer nosotros las cosas y que Dios esté de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces hay una distancia muy grande y hay que, si de verdad quieres caminar en un evangelio de lógica, en un evangelio de palabra, pues tienes que acostumbrarte a que eso que te han dicho del Espíritu Santo, que te puede traer pensamientos que están fuera de lo que es su palabra, es erróneo. No lo pone en ningún sitio de la palabra. Al contrario, la palabra dice que el canon está cerrado y el que agrega, quita o pone algo es maldito. Amén. Entonces, bueno, vemos aquí, por ejemplo, en esta historia de hoy, que Pedro y Juan, ¿verdad?, van a orar al templo, van a rezar al templo, y en la puerta hay un mendigo, y la voluntad de quién, claramente la voluntad de Dios, hace que ellos, dirigidos por el Espíritu Santo, porque ya está el Espíritu Santo, produzcan este milagro. ¿Qué parte, Lillo? Hoy está, nuestro amigo Lillo está peleón. Dinos qué parte quieres que vuelva a leer.
¿vale? Si es que quieres que leamos algo. Entonces, ¿es parte de lo que sentía? No, es parte de dirección del Espíritu Santo. No podemos saber cómo lo sintieron ni cómo lo vieron, pero lo cierto es que ellos sentían de que tenían algo que tenían que dar a ese hombre que estaba ahí. Era una lógica, porque no era un hombre independiente, ¿verdad?, que estuviera apartado, era un hombre que estaba público. Luego vas a subir, Lillo, ¿vale? Por favor, te pido que no molestes más en el chat. Y si quieres decirnos algo cuando termine la exposición, quiero que seas un varón correcto y subas y hables correctamente, ¿vale? Y... No, yo no quiero que te vayas. Lo que quiero es que dejes que terminemos la exposición, ¿vale? No entretengas con preguntas, cosas que yo no puedo responder. Y cuando termine la exposición, subas honradamente y hablemos tranquilamente lo que quieras hablar, ¿vale? Y así aprendemos tú y yo y aprenden todos los que escuchan. Eso es lo que quiero, Lillo, ¿vale? Porque yo sé que tú eres un varón que quieres ser varón de Dios, pues vamos a ello, ¿vale? Entonces, lo que vengo a entender es que uno no hace los milagros que uno quiere, porque tenga el Espíritu Santo. Uno está para hacer los milagros que quiere Dios en ese momento. Y aquí, claramente, y si quiere lo volvemos a leer, Lillo, no hay nada que diga que Pedro y Juan iban por ahí sanando a todo el mundo. Simplemente cuando pasan por ahí y ven a este hombre, ¡pum!, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tenían ellos? Simplemente tenían la orden de Dios para producir ese milagro. El milagro no lo produce el humano porque tenga el Espíritu Santo. El milagro lo produce porque Dios quiere producirlo y nos usa para producir el milagro. Ese sería el orden correcto. Entonces, esto se ha sacado a veces de contexto. No digo que todas las iglesias tienen tan mala práctica, pero la predicación hoy en día es muy liviana y utilizan el texto para en un momento traer algo símil a esto. Es decir, porque Juan y Pedro pasaron por aquí y en el nombre de Jesús de Nazaret levantaron al cojo, lo pueden producir para que tú en cualquier momento, en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo que te ha dado, puedes levantar a un cojo. Sí, si es voluntad de Dios. Ah, ¿y por qué Dios no va a tener voluntad de que un cojo se levante? Porque la voluntad de Dios solo la conoce Dios, no la sabes tú. La voluntad de Dios, claro, nuestra voluntad. El otro día subió una chica que decía, ¿por qué Dios no con su poder no nos convierte a todos buenos y acaba con el mal del mundo? No, Dios es todopoderoso. Ella razonaba de que como es todopoderoso, claramente lo podía hacer y si no lo hacía es que era malo, ¿no? Claro, ella no entendía de que Dios, aparte de ser todopoderoso, está sujeto a la justicia. Porque uno puede ser todopoderoso pero ser un tirano, ¿verdad? Y hacer lo que le da la gana, saltándose toda justicia. No, él crea una línea de justicia y él mismo, porque puede saltarse, tiene poder para poder hacerlo. Pero su carácter es que Dios es también justo. Entonces, en ese carácter justo tiene que podría traer un diluvio, podría traer, pero entonces se saltaría su propio pacto, ¿verdad? Del que vemos con el arco iris, de que dijo, no volveré a traer un arco iris. Él mismo se sujeta a su justicia, porque si no se sujetara, sería injusto. Ahora, ¿Dios está a nuestro antojo para que en un momento dado nosotros vayamos levantando a todos los cojos? Por supuesto que no. Dios tiene un trato con cada uno y con cada una de esas personas y no sabemos. ¿Tú qué sabes? Dios sabe dónde va a ir ese cojo. Dios sabe lo que va a decidir ese cojo. Dios sabe lo que haría ese cojo si andara. Tú no, pero Dios sí lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Somos siervos inútiles. Lo que nos dicen que hagamos, tenemos que hacer. Todos esos que predican de la obediencia, en realidad tendrían que entender, wow, ¿qué es lo que tengo que obedecer? ¿No? Porque claro, ellos van a
a las leyes del Antiguo Testamento, pero eso está mal también, es sacarlo de contexto, porque esto es un pacto que hace Dios con un pueblo para mostrar, ¿verdad?, que no son capaces, para mostrarles su naturaleza. Y después, en el cumplimiento del pacto que nos dio en Abraham, ¿verdad?, a todo el mundo, nos explica que la ley lo que sirvió es para mostrar ese carácter, para mostrar el pecado que hay en nosotros, para mostrar nuestra imposibilidad de poder ser justos por nuestra propia cuenta. Porque si nosotros pudiéramos ser justos, entonces Jesucristo no hubiera muerto por todo el mundo. Hubiera muerto solo por los que no pueden ser justos, porque los que pueden ser justos por su propia cuenta, a través de la obediencia y la justicia correcta de Dios, se salvarían por su propia cuenta. Pero es que no es así. Es que somos conscientes, y todos estos que hablan de obediencia, cuando les hacemos las preguntas, lo intento. Pero es que lo intento no es. Oiga, usted ha pillado a esta persona. Sí, pero intenté no pillarla. ¿Le quita la culpa? No, ¿verdad? La ha pillado. Sí, intenté no pillarla, pero la pillé. Oiga, pero usted iba demasiado deprisa. Sí, pero la intenté. No era mi intención, pero la ha pillado. Sí, la culpa es suya, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir es que de nada sirve, es una trampa. ¿Por qué? Porque el llevarnos a nuestra justicia, el llevarnos a la obediencia de lo que ponen en el Antiguo Testamento en cuanto a lo que es la ley, a lo que se refieren. Porque ayer cuando subió Apolo, ¿verdad?, con muy poca educación, llevaba mucho tiempo sin pasar por el light, podía haber saludado o haber dicho, pero vino como diciendo, les voy a pegar 100 porque he descubierto 2 versículos que dicen que hay que cumplir la ley. Cuando en realidad ahí no decía nada de la ley, hablaba de mandatos. Y cuando habla de mandatos no está hablando de los mandamientos de Moisés. Porque si no hubiera dicho mandamientos de Moisés, como dijeron los que trajeron a la mujer adúltera. Mala práctica, ¿verdad?, a la hora de leer. Son gente que se cree que entienden mucho porque de repente tienen una revelación del Espíritu Santo sobrenatural en sus mentes. Y cuidado. Dios nos ha dado la razón, el equilibrio, para que no nos volvamos locos ni tontos ni en su palabra. Entonces aquí estamos viendo un milagro que sucede esporádicamente y no dice para nada, en ningún sitio, dice que esto signifique. Es más, ayer hubo algo que pasamos de largo, que decía, una de las partes de la iglesia es que la iglesia estaba maravillada y crecía por los milagros y prodigios no hacían los discípulos, que hacían los apóstoles. Porque ahí matiza apóstoles. Podía haber dicho que hacían los creyentes, ¿no? Hacían milagros y prodigios los creyentes. No estoy hablando ahora de que en este tiempo no se pueda. Estoy viendo simplemente textos que no se pueden utilizar para esas doctrinas. Vamos a llegar a otros textos donde vamos a ver si las podemos utilizar o no lo podemos utilizar. ¿No? Yo creo en los milagros, creo en los milagros. He visto milagros en mi vida, he visto milagros en mi vida. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos, porque tengamos el Espíritu Santo, la autoridad y eso para, en un momento dado, creer que tenemos que ejercer un milagro. Porque, ¿cuántas veces os habéis sentido decepcionados? ¿Cuántas veces habéis decidido, voy a orar aquí por esta persona para que se sane y al final se muere y esa persona dice, mira, no había orado por él? A veces hacemos cosas que Dios no nos manda. ¿Y por qué las hacemos? Por mala instrucción. Porque en un momento dado hemos oído que el Espíritu Santo nos da poder para... No, mira, el Espíritu Santo tiene poder para hacer lo que Él quiere. Y lo quiere hacer contigo. Esa es la misericordia del Espíritu Santo. Quiere hacerte copartícipe de lo que el Espíritu Santo quiere, pero no se trata de nosotros. Dejar de empoderizar al hombre con fe. Es que ni la fe
ni la fe viene de nosotros. La fe viene de Él. Mira, las veces que yo he visto milagros en mi vida, no ha sido algo que yo he querido generar fe, simplemente ha sido. Y me he sorprendido, digo, wow, ¿por qué tenía esa certeza que iba a pasar? ¿Por qué tenía esa certeza? Porque es la fe, es decir, la guía del Espíritu Santo. Produce eso, pero no es una cosa ahí sobrenatural que te llega y como algunos, ¿no? ¿Verdad? Yo soy profeta porque... No, no se trata de mí, se trata de Él. Es el Espíritu Santo. Entonces, para ser fiel, para ser buenos siervos, ¿verdad? Porque tenemos una parábola. Hay un señor que reparte talentos. A uno le da 5, a uno le da 10, a otro le da 5 y a otro le da 1. El que da 10 talentos va y los pone a trabajar, ¿verdad? En el banco o en el cambista en aquella época. Y el que tiene 5, y el que tiene 1 piensa, ¡ay! Este cómo es, uy, este amo. Piensa. En vez de poner a trabajar el dinero, piensa, juzga, teme. Y si lo pierdo, y no sé qué, uy, me va a pedir, me va no sé qué, lo voy a enterrar, y lo entierra en la tierra. Escucha, cuando escuches tierra, estás enterrándolo en ti, porque nosotros somos la tierra. Tú eres tierra, tú eres polvo, creados del polvo. Cuando tú digas tierra, mira, a lo mejor estamos sacando pero ¿qué hizo el de 1? Se lo queda, lo almacena, no lo mueve, no lo comparte, no hace nada. El don, que puede ser la capacidad de servicio, la capacidad de predicar, la capacidad de hablar, la capacidad de hacer milagros, no lo hace. No lo pone a trabajar, se lo queda. Lo disfruta él. Para nada, porque tampoco lo puede disfrutar. Porque los dones son para otros. Entonces, lo que quiero decir es que el Espíritu Santo trabaja, Él trabaja sabiamente. Es Dios y nosotros somos vasos. Nosotros somos vasos. Eso es importante. Entonces, aquí yo he escuchado prédicas con esto, que hablan de que Dios nos da poder por el Espíritu Santo. ¿Y cuántos de nosotros en el nombre de Jesús, levántate y anda? Y bueno, Dios puede, ¿verdad? Darte la fe y producir el milagro porque es la voluntad. Pero si no es la voluntad de Dios, que en ese momento esa persona sea sanada, ¿de qué consiste? Ay, tendré poca fe. Ay, ¿por qué no? No creeré. ¿Tendré el Espíritu Santo o no tendré el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces has pensado, verdad, que Dios no está en tu vida o que algo pasa o en tu fe porque has orado por una persona que está enferma y no se ha curado? Es que no se trata de ti. Y la fe no es algo que tú puedas coger de alguna forma. Viene, es un don. Es algo que Dios da. ¿Para qué? Para que tú ejerzas y hagas. La misericordia de Dios es así de grande. Amén. Entonces, si queréis, lo volvemos a leer con este punto de vista. A ver si la palabra está dando instrucción diciéndonos que los cristianos, los discípulos de Dios, los que han creído en Jesucristo, tienen capacidad para hacer milagros en este texto que estamos hablando. Luego veremos otros. Vamos a ir avanzando en Hechos y si no en Hechos, en otros libros. Amén. Pero lo volvemos a leer y analizamos para ver, como dice Lillo, vamos a leer y vamos a ver. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraran en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iba a entrar en el templo, les rogaba que les dieran limosna. Pedro, con Juan, fijando en los ojos, le dijo:
Míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando Pedro está diciendo en el nombre, voy a ponerte un ejemplo. Oyes, mira, vete al ayuntamiento de tu pueblo y dile que en mi nombre te den lo que tengo reservado. Es decir, cuando yo voy en el nombre de, es porque el nombre de me ha dado la autoridad para poder dar. Es decir, el poder que salía de aquí salía del nombre de Jesús de Nazaret. Pero no es un talismán, como nos han querido crear, ¿verdad? Que cuando yo digo en el nombre de Jesús es como una cosa de poder, ¿no? Es como el que tiene un don por... No, en el nombre es que tú vienes en nombre de Él. Oyes, mira, me ha mandado Jesús de Nazaret, que tiene capacidad para sanarte, para decirte, levántate y anda. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? No que en el nombre de Jesús como algo mágico para que esa persona reciba la sanación, ¿no? Mírame, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Si tú eres un policía y tienes que arrestar a alguien, tú no puedes decir, oye, mira, te vengo a arrestar porque soy fulanito de tal. No, yo digo, mira, soy policía. En el nombre del gobierno al que represento, esa es la autoridad. ¿Pero tú puedes arrestar a uno cualquiera? No. Tú arrestas al que te dan porque tú recibes la orden de al quien tienes la autoridad. Es decir, si tú no recibes la orden, tú puedes orar por todo lo que tú quieras. Tú puedes orar por un enfermo. Claro, ay, es que yo no siento que Dios me diga que vaya a sanar, no importa. Tú puedes orar por el enfermo. Eso está escrito. En la palabra dice orar por los enfermos. ¿Estás obedeciendo? Sí. ¿Puedes orar? Sí, claro. Tú puedes orar. ¿Que Dios sana? Genial. Te vas a sorprender tú como el que Él. ¿Que Dios no sana? Es cosa de Dios. ¿Tú puedes orar por los enfermos? Puedes orar. Ahora, es distinto a que tú ordenes. Porque tú creas que el poder... Porque ahí es donde estamos metiendo la pata. Dios puede hacer lo que quiera, pero Dios no va a hacer lo que tú quieras. Mira, sirve para esto. Parece como que te estoy quitando autoridad, o que te estoy quitando fe, o que te estoy quitando, pero en realidad lo que te estoy dando es la llave de la confianza de que Dios va a hacer todo lo que Él quiera contigo, quieras o no quieras tú. ¿Por qué? Porque tú eres sensible a lo que quiera Él. Él quiere que pase eso, va a pasar. Estés tú atento o no estás atento, va a pasar. Porque las cosas suceden. Porque Él quiere. No porque nosotros queramos. Ahora, el hecho de que tú te creas que tienes poder, viene todo un paquete por detrás muy peligroso. Un paquete por detrás muy peligroso. Que ese es el error de los carismáticos. Es el error de que... Y está sacado de algo que no está bíblicamente. ¿Vale? Porque no, el poder no es nuestro. El poder es lo que tenemos dentro. Él es el poder. Tú sigues siendo un humano. Tú sigues siendo polvo. ¿Sí? Un polvo que a través de Jesucristo ha sido santificado. Ha sido justificado. Ha sido limpio. Ha sido, aunque le moleste al hillo, perfeccionado. Has sido hecho hijo de Dios. Te da el derecho a entrar en el reino de los cielos y ser coheredero con Cristo. Vas a vivir eternamente con los redimidos. Si no mueres antes de que venga Cristo, vas a ir con la iglesia y vas a ser arrebatado para con Cristo.
vas a poder estar con todos los santos, alabando a Dios en el cielo. Eso. Pero derechos aquí en la tierra no tenemos ninguno. El único derecho que tenemos es que podemos servir a nuestro Señor. Pero para servirle necesitamos escucharle. Necesitamos entender quién somos, quién es Él y cuál es nuestro papel. Siervo inútil soy. Ahora, hay muchas cosas que podemos hacer, muchas. Yo no estoy diciendo, cuando hablo de que no hay que hacer obras, yo digo, no hay que hacer obras de justicia, obras ahí, la gente quiere hacer obras para luego llamar la atención, uy, qué santo soy, uy, qué bien lo hago todo, y luego cuando las hace está hecho polvo y no quiere ni que les vean, porque son hojas verdes que se han secado. Eso dice la palabra. Entonces, no, obras, muchas. Hoy, por ejemplo, en el taller vamos a ver una parábola donde Jesús nos anima a ser muy persistentes en la oración. Cosa que los cristianos es un privilegio que nos dan y que no lo hacemos. Y no lo hacemos. Sí, somos muy persistentes cuando lo que queremos, lo queremos, lo queremos, lo queremos, oramos, cuando viene la factura y no tengo dinero, hasta que no viene no se me resuelve el problema, no dejo de orar porque, es algo que me... Pero si es para otro, o es para la iglesia, o es para... No somos tan persistentes, somos muy livianos. Somos demasiado egoístas y nos centramos solo en nosotros mismos. Entonces, bueno, hoy en el taller, los que vayan a estar en el taller, pues vamos a aprender un poquito, ¿no? Con esa orden. Eso es una orden, ser persistente en las oraciones. ¿Por qué quiere Dios que sea persistente? Porque quiere que nosotros seamos conscientes de cuál es nuestra posición en la iglesia, de cuál es nuestra posición en el reino. Como niños. ¿Y qué hacen los niños sino pedir y pedir y pedir hasta que consiguen lo que quieren? Ahora, no te estoy diciendo que pidas algo que digo, bueno, no te lo va a dar. No, yo quiero un Rolls Royce, yo quiero un Rolls Royce, yo quiero un Rolls Royce, y tienes ahí 3 años pidiéndole un Rolls Royce y no lo recibes. Ay, es que José Luis me ha dicho que sea persistente. Vamos a... ¿ok? No, yo te estoy hablando de en el reino, ¿verdad? Ay, es que soy incapaz de hacer esto, pero sin embargo Dios dice, todo lo que seas incapaz, ora. Ay, es que tengo esta aflicción. ¿Y qué dice Dios con la aflicción? Pues preséntala en ruego y oración con acción de gracias. Y la paz del Señor calmará tu corazón y tus pensamientos. ¿Verdad? La oración no es algo que tengamos que hacer para impresionar a Dios. A Dios no le impresiona la oración. A Dios le impresiona lo que hizo Jesucristo. No le puede impresionar otra cosa más que eso. Porque es a través de Jesucristo por lo que nosotros tenemos acceso al Padre. No a través de las oraciones. Las oraciones simplemente son parte de su misericordia para hacernos partícipes de lo que Él está haciendo. Dice, mira, yo voy a hacer esto, pero quiero que mi pueblo ore. Y ora, y ora, y ora, y resulta que surge, ¿ha sido por las oraciones? ¿O era por la voluntad de Dios? ¿Qué pasa? ¿Que las oraciones pueden cambiar la voluntad de Dios? ¿Pueden cambiar el...? No, pero Dios quiere, en su misericordia, que nosotros seamos partícipes. Somos inútiles. Lo que Él quiere que hagamos, eso tenemos que hacer. Y no porque yo haga esto, ¡ay, qué bien! Me lo va a agradecer Dios. No, no me lo agradece Dios porque el que se lo agradezco soy yo a Dios. ¿Por qué me lo tiene que agradecer Dios si yo no soy hecho nada? Si todo lo que tengo es por don, por gracia, por misericordia, a través de Jesucristo. Entonces, lo que quieren agregar a la gracia las obras, son personas que no han entendido de que esas obras, que es una trampa claramente de Satanás, lo que hacen es estorbar la gracia de Dios. Y nos hace ser vanagloriosos, nos hace ser más que otros, ¿verdad? Porque si yo oro mucho y leo mucho y diezmo mucho, como el fariseo que dijo, mira, el publicano, yo soy mejor que él. No, yo no digo eso, pero hay que hacerlo. No. Mira, la humildad consiste
en darse cuenta de que todo lo que tienes es por gracia de Dios. Que nada de lo que tienes te lo mereces, pero que el amor infinito de Dios te lo ha dado a través de Cristo Jesús. Porque no lo puedes recibir de otra forma. Porque para recibir todo lo que Dios tiene que ser a través de la justificación. Porque ¿qué dice en Romanos 1? Que a todos los que están apartados Dios los entrega a la inmundicia, los entrega a pasiones vergonzosas, los entrega a una mente reprobada. Les está entregando al Satanás para que Satanás haga con ellos lo que quiera. Claro, no es para castigarlos, es para que se den cuenta que están separados por Dios y se arrepientan y a través de Cristo puedan venir. Pero todos entramos por ahí. Todos entramos a través, después de una vida dura, a través de un montón de fracasos, a través de un montón de errores, a través de un montón de pecados, a través de mucha escoria, a través de mucho dolor. Entramos y nos damos cuenta de que ha sido porque hemos estado apartados de Dios. Que no era porque Dios era malo y nos estaba haciendo eso, no. Somos conscientes de que todo lo que nos ha pasado es porque nuestro corazón nos ha tirado para allá. Oye, es que me gustaba eso, es que, yo para qué me iba a casar y, es que me encantan las chicas y qué tonterías. No voy a poder estar, para eso ha hecho Dios el sexo, para poder disfrutar y, ¿verdad? Uno caminaba en su corazón, en su mundo y hacía las cosas y hasta que no vienen las consecuencias, ¿verdad? Y no vemos el dolor. No nos damos cuenta de que somos muy egoístas, de que somos muy avariciosos, de que no nos importa para nada a los demás, que lo único que nos importa somos nosotros. Ese es el carácter del corazón. Y cuando ya nos damos cuenta, decimos, no merezco vivir. Y Dios dice, exactamente, tu vida va a lo más profundo del Hades. Si no es por mi misericordia, si no es por mí, tú no saldrías de ahí. Claro que no, porque lo he intentado, pero no puedo. Claro, ¿cómo lo vas a intentar si eres un esclavo? Por mucho que quieras, solo puedes hacer lo que tu esclavizador quiere. ¿Y cuál es mi esclavo? ¿Quién me está esclavizando? El pecado. Pero el pecado, mis acciones. No, un ente, un espíritu, un ser, el príncipe de este mundo, que tiene un ejército de ángeles y de demonios y que operan constantemente en los hijos de iniquidad. Entonces, hoy tenemos que reflexionar en ese aspecto de que a veces pensamos de que nosotros como cristianos tenemos poder para orar y que la gente sane. No, quítatelo de la cabeza. El poder lo tiene Dios. La voluntad viene de Dios. Tú lo que eres un instrumento que si quieres ser usado, tendrás que entender de que no se trata de ti, se trata de Él. Y cuando Él quiera, te va a usar. Yo había cambiado de casa y mi hijo, que era pequeño, en aquella edad tendría 6 años. 6 años, 3, 4, sí, 6 añitos. El colegio donde iba tenía que coger un autobús con la nueva casa. Y la casa donde la nueva casa tenía 2 colegios. Uno, desde la ventana de la cocina, veía el patio del colegio. Y otro, así a lo lejos, había, a menos de 50 metros, otro colegio. Nos cambiamos en épocas de vacaciones, con lo cual solicitamos en los 2 colegios para que admitieran a mi hijo. En ninguno de los 2 colegios la admitieron. Es más, la lista que ponía, había por delante de mi hijo 5 niños que tenían muchos más puntos por manos, por otro tipo de cosas. Yo solo tenía un punto tenía por cercanía. La casa pillaba cerca, pero todos los demás tenían más puntos y estaban fuera, exentos, no podían ir a ese colegio. Había 5 niños por delante de mi hijo que tendrían más derecho que ir. Yo dije, wow,
Llevaba muy poquito tiempo en el Señor. La casa esa nueva sabía que había sido de Dios, que nosotros sabíamos que Dios quería, porque fue todo como muy así, muy fácil, muy... Dije, bueno, si Dios no quiere que venga a este colegio, no viene. Pero si hay algo que está impidiendo que mi hijo venga a este colegio, yo en el nombre de Jesús lo rompo y digo, mi hijo va a estar en este colegio. ¿Por qué hice esa oración? No sé, salió, surgió de mí. No iba haciendo oraciones como esa todo el rato. Mi madre me dijo, hijo mío, búscate un enchufe. ¿Cómo tu hijo, teniendo el colegio al lado de casa, vas a tener que llevar todos los días un autobús para llevar al niño al colegio? Eso es imposible. Búscate un enchufe. Yo le dije, mamá, el enchufe que tengo es el mayor que hay en el mundo. Dios. Si Dios quiere que mi hijo vaya a ese colegio, va a ir. Si no, mamá, ¿yo por qué voy a tener que hacer nada? Pero tú, es que eres un... ¿cómo eres? Dios, y Dios, Dios. Mi madre no entendía lo que estaba diciendo. Yo tampoco. Pero tenía esa tranquilidad. Llevaba poco tiempo. No es algo que dijera, uy, ese hombre tiene un hombre a fe. No, surgió. Yo aprendí de que la fe no es algo que tú quieras, porque yo no me esforcé a decir, ahora en el nombre de Jesús. No, yo estaba convencido de que si tenía que llevar a mi hijo en el colegio en el autobús, era porque Dios no quería que fuese ese colegio. Y que Dios quería que fuera con mi hijo al autobús, y yo estaba convencido, porque yo estaba convencido de que la voluntad de Dios se cumplía. 2 días después había aparcado el coche enfrente del colegio y vi que la lista que habían puesto era de otro color, que era de papel reciclado. Ya no era blanca como la primera, sino que habían cambiado la lista y ahora es de un papel marroncito. Y nunca aparcaba ahí el coche, pero bueno, aparqué el coche ahí y lo vi y me acerqué y era una lista donde ponían los que estaban ya estaban en el colegio, que era de otro, y ponía uno más admitido y ponía el nombre de mi hijo, pero esta vez ya sin números. Claro, si hubieran puesto números, todos los papás, los 5 papás que estaban por encima de mí, se hubieran quejado y entonces no hubiéramos podido. Digo, gracias, Señor. Sé que ahora sé que tú quieres que mi hijo venga a este colegio. Tontería, ¿verdad? No tontería. Pero así hace Dios cuando Él quiere hacer las cosas. Cuando mi mujer fue a registrar a mi hijo al colegio, a la secretaría, y el secretario ver el error, ¿cómo se ha colado esto? Si este tiene un punto, había por encima 5 niños antes que él. Mira a mi mujer y dice, qué suerte ha tenido. Y mi mujer le dice, suerte no. El de arriba ha querido. Dios ha querido. Y le sirvió para testificar aquel día en secretaría en el colegio. No se trata de la fe que puedas tener. Cuando tú dices, es que no tengo fe, pues es que Dios no quiere que tengas esa fe, tranquila. Si no depende de ti, depende de Dios, que es el que lleva la obra. Ya no tengas que confundir. ¿Por qué? Porque eso va a venir aquí Satanás y te va a decir, no tienes fe, y eso es porque no estás haciendo esto, y no estás haciendo lo otro, y eres una pecadora, y eres un pecador, y tú vas a irte, ¿y qué va a poner? Tinieblas. ¿Y qué hace las tinieblas según 1 de Juan 1:6? Te rompe la comunicación con Dios. Eres un cristiano apagado. Eres un cristiano, ay, es que me falta fe. Y sí, vas a ponerte a orar, Señor, dame fe. Ay, mira. Y lo que Dios quiere es que diga, mira, yo echo fuera esas tinieblas. Y ojalá puedas entender de que no se trata de tu fe. Se trata de mi voluntad. Y tú tienes que entender que tú tienes que estar bajo mi voluntad porque tú eres mi siervo. No sé si estáis entendiendo lo que quiero decir. Es crucial. Es crucial para levantarte y decir, Señor, wow, un día contigo más para hacer lo que tú quieras. No para estar, ay, ¿qué tengo que hacer? Ay, que... Se trata de Él. Mira, el bebé
no hace nada más que pensar en comer, ¿verdad? El niño no hace nada más que jugar. El joven no hace nada más que inventar y meterse en líos. El adulto, ¿verdad? Es el que entiende qué tiene que hacer y está metido en las obligaciones y él es el responsable. O sea, te estoy diciendo esto porque en nuestra fe, en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento, tenemos que pasar también esas edades. Entonces, bueno, eres bebé, tranquila, o tranquilo, vamos, te toca comer, pero no comida, ¿vale? Porque si no vas a tener que estar luego a dieta. Te toca comer palabra. Y por favor, vente este viernes que vamos a hablar de cómo se tiene uno que acercar a la Biblia. No saques de contexto, no espiritualices, no te inventes cosas con versículos, ¿no? Hoy me pasaba una prédica de una persona muy sincera, con muchas ganas de servir a Dios, con muchas ganas de que otras personas le sigan, con ganas con una pasión por querer, y estaba estorbada, totalmente estorbada, porque ha sacado de contexto, porque no es la primera vez que escucho un audio de esa persona, sino que ya es el segundo y no es libre. Se encuentra presionada y porque ha sacado de contexto. Y en los dos habla de ese versículo. Romanos 7. Vamos a verlo, para ver un ejemplo de que es una mala práctica a la hora de leer la Biblia y que ¡pac! Te lleve un error y ese error te lleve a un estado que no es el natural. Vamos a ver, si Dios te hace libre, ¿por qué vas a estar tu presa? ¿Dónde está? ¿Dónde pone que uno después de haber aceptado a Cristo es preso? Es libre. Romanos 7. Dice, hablando, ¿verdad? ¡Ay, Pablo! Ese Pablo, ¿verdad? Ese Pablo que se había encontrado con Dios, con Jesús en el camino a Damasco, que había producido, que se había convertido en el apóstol de los gentiles, ¿no? Él mismo decía, en Romanos 8, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago, Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¡Ay, hermanos! Y cogemos ese versículo y lo aplicamos a nuestra vida. Es que lo que hago no lo hago, no lo entiendo. Y estamos ahí, somos cristianos, ¿eh? No estoy hablando de una persona que no es cristiana. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Estamos en lucha con el pecado y tenemos que... Porque si Pablo era así, fíjate yo, ¿verdad? Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien. Hermanos, dentro de nosotros no mora el bien, hay una lucha. ¿Y cuántas veces habéis escuchado predicar eso? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Tenemos que esforzarnos para parar esa carne, para vivir en el Espíritu, como dice Pablo. Señores, hay que saber qué está diciendo Pablo aquí. Y para saber lo que está diciendo Pablo, hay que irse al contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, pues vamos a coger desde el titulito ese, porque podríamos coger desde el 7, o irnos al 6, que vamos a entenderlo mucho mejor. Pero vamos a cogerlo desde el titulito que pone el pecado que mora en mí. Desde ahí. Y ahí empezamos a leer y decimos, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿De qué está hablando? De la ley, ¿verdad? Está hablando de la ley y del pecado. De que la ley nos muestra el pecado. El tema, el que está hablando es de la ley, ¿ok? Muy bien. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás.
Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Una persona que quería cumplir la ley, ¿verdad? Y se da cuenta porque quiere ser bueno, quiere seguir a Dios, pero ve la ley y dice, entonces la ley produce en él codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viviendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿De qué está hablando Pablo? Porque el pecado, tomado ocasión por el mandamiento, me engañó. Por él me mató. Está hablando de una persona que está intentando cumplir la ley. Está hablando de eso. Está hablando de una persona que quiere seguir a Dios, pero la ley le está haciendo, ¿verdad? Le está llevando a un estado en el que no puede, porque sabe que para llegar a Dios tiene que cumplir la ley, pero hay algo dentro de él que le impide. ¿Qué es lo que está dentro de nosotros que no nos deja alcanzar a Dios? Sino la esclavitud, ¿verdad?, del pecado. Eso que está dentro, la carne que llaman. Ok, seguimos. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Que yo me encontrara pecaminoso, que yo me considera pecado. La ley me está mostrando que soy pecador. Por eso la gente que quiere seguir la ley y la obediencia y todo esto, se sienten pecadores. Porque es imposible poder cumplir la ley. Porque sabemos que la ley es espiritual. Pero yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué está hablando Pablo? ¿Está hablando de Pablo después de Jesucristo? ¿O está hablando de una persona que está siguiendo la ley, que está queriendo cumplir la ley, que está y se da cuenta de que lo que está en él es pecado? Y está en un momento en el decir, no puedo alcanzar a Dios porque soy pecador. Y ahí es donde viene el contexto. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Claro. Y si lo que quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y estamos en nuestras fuerzas, a través de la ley, queriendo cumplir la ley para acercarnos a Dios. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque somos esclavos del pecado y hacemos lo que el pecado quiere. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Verdad? Todo esto es lo que hace la ley. ¿Para qué? Para matarnos. Para ver que no podemos en nuestras fuerzas. Hay que seguir. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Tú crees que Pablo decía esto después de conocer a Jesucristo? No, hermanos. Un cristiano no está en esta posición. Vais a ver en la posición en la que está un cristiano. Ahora, pues. ¿Qué significa ahora, pues? Esto tiene que ver con lo que yo no hago y no lo puedo hacer y que está en mí, que esta lucha. Ahora, pues, voy a decir algo que va a resolver eso. Y vamos a ver qué es lo que dice que resuelve eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué significa? Pues significa que cuando uno acepta a Cristo,
Se acabó el andar en la carne. Ahora ando en el Espíritu. Pero no es porque tú seas obediente. No es porque tú te propongas cumplir la ley, porque solo podía ser echando. No, es por esto que sigue a continuación. Porque, es que hay que leer todo. No vale con un versículo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado de la muerte. ¿Quién te ha librado? ¿Quién te ha hecho libre? ¿Quién? Ahora, ¿por qué estoy preso? ¿Por qué tengo que luchar todos los días? Gloria a Dios, el Dios bueno. Pero hermano, tienes que luchar contra esa carne que está... Mentiras. Sacadas de un contexto mal entendido. ¿Vais entendiendo? Yo sé que esto que estoy diciendo es para algunos, no para todos. Yo lo he entendido y a mí me ha dado una... ¡Wow! Y aún todavía cometo errores, todavía veo cosas y digo ¡wow! Porque todavía tengo los rudimentos que me han enseñado y porque esto funciona, ¿sabéis? Y esto funciona. Y no estamos libres. Y Dios no lo ha permitido. Dios podría haber hecho que el corazón, pan, y la mente se convirtieran. Y como tontos viniéramos a Cristo. Lo podía haber hecho Dios, lo podía haber hecho. Pero no es su voluntad hacer eso. Su voluntad es que nuestra voluntad decida cómo quieres ser guiado. ¿Por la palabra o por tu corazón? Tienes el Espíritu. Claro, para tener Espíritu hay que creer que Cristo te ha limpiado, te ha justificado. Mira, si estás todavía luchando con la ley, con la obediencia, todo eso, perdona, no llegas, estás en gestación, no puedes nacer. El Espíritu no puede guiarte si eres tú quien te guía. Un socorrista no se puede tirar a salvar a un ahogado mientras que el ahogado tenga fuerza y quiera salvarse él por su propia cuenta. El Espíritu Santo no es un tonto como el socorrista, que no es un tonto y no se va a tirar, porque ya le han enseñado, oye, si te tiras con uno que todavía tiene fuerza, se va a ahogar él y te vas a ahogar tú. Lo del Espíritu Santo sabe, no puede. Digo, vamos a ver, ¿yo para qué me voy a meter en un cuerpo de una persona que va a estar intentando por sus fuerzas agradar a Dios? Bueno, que lo siga intentando. A ver si algún día se da cuenta de cuál es su naturaleza y se arrepiente y realmente viene a los pies a través de Jesucristo. Porque el intentar con tus fuerzas, con tus obras, con tu obediencia, agradar a Dios, es despreciar a Jesucristo. Es no creer en la palabra. Es entender mal la palabra. Y cuando uno entiende mal la palabra y no cree en la palabra, estás llamando al Espíritu Santo mentiroso. Y cuando llamas, porque es el que revela hoy en día la palabra, cuando llamas mentiroso al Espíritu Santo, le estás ofendiendo. Y cuando ofendes, es el pecado imperdonable. No es que no te vayan a perdonar, es que no puedes pasar, no puedes tener al Espíritu Santo porque no estás creyendo. Y se trata de creer. ¿En qué? La palabra. Ahora, ¿cómo puedo creer si la estás leyendo mal? Y no por tu culpa, es porque te están enseñando a leerla mal. Sacan del contexto cada versículo. Y hemos visto. Por favor, espero que si algún día escuchas una prédica de levántate y anda, de Pedro y Juan, puedas saber que esto no está escrito para decirnos que nosotros tenemos autoridad y poder para ir y decirle a un cojo, levántate y anda. Esto fue un evento que pasó en un momento dado
para atraer la atención de un montón de personas que vamos a ver la próxima semana, que Dios se vuelva a manifestar. Es como decir que la llenura del Espíritu Santo es a través de ruidos, ¿verdad? Como el día de Pentecostés. No, vamos a esperar todos unánimes a que venga el Espíritu Santo como en Pentecostés. No, eso es una vez, pasó ahí, en ese momento, porque era el principio del ministerio. Ahora, ¿cuándo viene el Espíritu Santo a cada uno de los creyentes? Cuando creen en Jesucristo, cuando creen que han sido lavados, han sido justificados, han sido perfeccionados, que ya a través de Jesucristo se pueden acercar a Dios porque son justos. Señores, una persona que se considera pecador no se puede acercar a Dios. Tú imagínate a un sacerdote antes de entrar en el Santísimo Lugar, antes de cruzar el velo. Vienen los de Antena 3 o de los de cualquiera, bueno, Antena 3 en España o cualquiera de televisión, a hacerle una entrevista y le preguntan al sacerdote y le dicen, oiga, usted es pecador. Y el sacerdote dice, sí. Anda, entra tras del velo. Fulminado. No puede ser. No puedes entrar a la presencia de Dios con pecado. El pecado tiene que ser cubierto. En aquella época era cubierto por un animal. Ahora tú no puedes entrar con pecado. Porque ya no es cubierto, es quitado, es limpiado una vez y para siempre. Aprende, lee bien. Estudia Hebreos, estudia Romanos, estudia Gálatas. Ahora el Nuevo Testamento, todo lo dice. Una vez y para siempre. Ahora, la prédica, de verdad, y yo no entiendo, claro, porque entienden mal. Rápidamente vienen ideas, y esas ideas son impuestas, ¿eh? Satanás tiene capacidad. En el taller de Juan también, estamos viendo capítulo 13, Satanás puso en el corazón el traicionar a Jesús. Y después de comer el pan que Jesús les da, Satanás entró en Judas. Tiene capacidad. Entonces, estamos aquí y de repente Satanás le mete la cabeza el pensamiento a Satanás o cualquier diablo, porque Satanás estará en algún sitio con alguno, pero los que están por aquí son diablos, ¿no? Gente subordinada de Satanás. Y te mete un pensamiento y dice, ¡guau! Está diciendo que puedes hacer lo que quieras, que ya eres libre, salvo, siempre salvo. Una vez que haces la oracioncita ya no tienes... No, señores, es que esa oración no salva a nadie. Esa oración es una oración hecha, que no es ni bíblica, para que sea muy fácil llenar las iglesias, llenar los papeles. Tantos han sido salvados. No, por favor. No depende de ti, no depende de una oración, no depende de que una persona sea salva. Es el Espíritu Santo el que sella, no es una oración. Entonces, yo no estamos diciendo aquí, no, lo que estamos diciendo es que cuando tú crees lo que el Espíritu hace, lo que Dios hace, lo que Jesucristo es, cuando tú aceptas, lo que sucede es que hay una transformación. Pero para entender eso tienes que entender que tú no eres nada. Que tú no puedes venir aquí a tener una religiosidad para que Jesucristo y Dios te ayude para que tus hijos no suspendan y hagan carrera. No es para tener un comodín.